¿Cómo que Blade Runner 2049 no te gustó? A mí me gustó más que la original. ¡Uy, uy, uy! Menudo pellejudo estás hecho, amigo mío. Pero bueno, que sepas que no eres el único, ¿eh? Tengo un podcast con unos amigos que somos los Tormentas y en el último programa hablamos de Blade Runner. Y uno de los Tormentas, mi amigo Joselito, también le gusta más Blade Runner 2049 que la primera. Ni qué decir tiene, que es el que peor me cae de todos, ¿eh? Pues mira, en este vídeo te voy a decir por qué no me gustó Blade Runner 2049, que también lo expliqué en el programa. Te voy a decir por qué la considero una película incoherente consigo misma, y ya como secuela de Blade Runner, pues me parece terrible. Pero antes de hablar de 2049, vamos a hablar de la primera, de Blade Runner. A principios del siglo XXI, la Tyrell Corporation desarrolló un nuevo tipo de robot llamado Nexus, un ser virtualmente idéntico al hombre y conocido como replicante. Los replicantes Nexus 6 eran superiores en fuerza y agilidad y al menos iguales en inteligencia a los ingenieros de genética que los crearon. En el espacio exterior, los replicantes fueron usados como trabajadores esclavos en la arriesgada exploración y colonización de otros planetas. Después de la sangrienta rebelión de un equipo de combate de Nexus 6 en una colonia sideral, los replicantes fueron declarados proscritos en la Tierra bajo pena de muerte. Brigadas de policía especiales con el nombre de unidades de Blade Runners tenían órdenes de tirar a matar al ver a cualquier replicante invasor. A esto no se le llamó ejecución, se le llamó retiro. Como sabéis, Blade Runner está considerada una obra maestra. Y a mí me hace gracia porque creo que es una obra maestra desde luego, pero lo es de forma involuntaria, lo es de forma accidental. Ya sabéis que la película tiene varios montajes, el montaje final, el montaje ya de Ridley Scott, no el del director del 92, que no era suyo tampoco, sino ya el Final Cut. A mí, por ejemplo, no me gusta, lo encuentro que hace peor la película. Y también sabéis que los fans de Blade Runner estamos divididos entre los que defendemos la humanidad de Deckard y los que defienden que Deckard también es un replicante. ¿De dónde viene eso, de que Deckard sea un replicante? Pues bueno, la película ya sabéis que está basada en la novela Sueñan los androides con ovejas eléctricas de Philip K. Dick, y cuando Hampton Fancher, sé que lo pronuncio mal, el guionista de la película, se ve que pilló un dinero y dijo, hostia, pues mira, quiero hacer una peli, quiero escribir sobre una peli, pilló el libro, ostras, pues aquí se puede hacer algo guapo. Y él hizo un guión en el que Deckard, por supuesto, era un humano, pero ¿qué pasa? Que su guión pues ocurría en espacios cerrados, no habían exteriores y tal, y cuando Ridley Scott ya se hizo cargo de la película, pues todo el rato le preguntaba a Hampton, oye, pero ¿qué hay fuera de la ventana? Y el otro, ¿cómo? Dice, sí, me estás hablando de los personajes, de la trama, todo eso está muy bien, pero yo quiero saber qué hay fuera de la ventana, cómo es ese mundo. Y el otro ni se había parado a pensarlo. Y entonces, para mí, el mayor mérito, por no decirte el único, pero no es poca cosa, que tiene Ridley Scott con respecto a Blade Runner es el mundo que crea. O sea, esa estética, ese Los Ángeles sobrepoblado en algunos sitios, multicultural y tal, la lluvia ácida, todo lo que hay ahí, dices, hostia, y eso es mérito de Ridley Scott, el aspecto visual, que dices, tío, esto es una pasada. Bueno, con ilustraciones de Sidney Med, que también lo pronuncio mal, de Moebius, hostia, unos diseños brutales. Y visualmente Blade Runner a día de hoy sigue siendo absolutamente fascinante. Es la película que definió la estética del género cyberpunk. Todas las pelis que han venido después beben de Blade Runner. Y hostia, y eso es mérito de Ridley Scott y no es poca cosa. Pero ¿qué pasa? Que él estaba pues tan preocupado por lo que había fuera de la ventana que para mí es que ni se paraba a pensar en qué ocurría dentro o de qué iba la película. Claro, un Blade Runner, un tío que persigue replicantes. Hostia, pues molaría que Deckard también lo fuera, ¿no? Como un giro así y tal, ya que la película mezcla también con el cine, yo le llamo noir, pero en verdad es cine noir, pero ya sabéis que yo soy muy castizo. Pues hostia, me hace gracia esto, pues mira, voy a dejar pequeñas pistas, ¿sabes? Que Hampton siempre decía que eso era un error, que no, que Deckard tenía que ser humano, que es lo que le da sentido a la película. Harrison Ford pensaba lo mismo, y yo pienso lo mismo, y me gustaría que los que sois fans de la película y defendéis que Deckard es un replicante, me gustaría que me argumentarais por qué consideráis que Deckard es un replicante, pero por qué lo consideráis bueno para la historia. No porque lo creéis, porque ya sabéis que la película, cuando se empezó a discutir sobre la humanidad de Deckard, es por los errores que tiene, porque es que Blade Runner está plagada de errores, que algunos se han ido solventando. ¿Qué pasa? Que cuando se estrenó en el 82 había un diálogo de Brian con Deckard, en el que habla que 6 replicantes han venido a la Tierra, uno de ellos se abrazó en la Tyrell Corporation con un campo de fuerza,
Y luego te hablan de 4, te hablan de León, de Pris, de Sora y de Roy Batty. Ostras, pues hay un quinto replicante que falta, que no sabemos nada, y hay muchos, pues mira, el quinto es Deckard. Pero no, el quinto iba a ser otro replicante, lo que pasa que por cuestiones de presupuesto no pudieron rodarlo, pero la escena de Brian ya estaba rodada, y no corrigieron el diálogo, que eso sí que lo han corregido en el Final Cut, que ahora cuando tú lo escuchas, pues sí que se oye que fueron 2 replicantes los que se abrazaron ahí. Después está una escena en la que están en el apartamento de Deckard y está Rachel y Deckard, y qué pasa, que Rachel tiene ese brillo de los replicantes que se los vemos a todos, pero hay un momento que también se le ve a Deckard. Yo creo que eso es por un tema técnico, pero bueno, puede ser que fuera una de las pistas que quería dejar Ridley Scott. Y después está el famoso sueño del unicornio, una escena que en el montaje internacional sí que la quitaron, porque en los pases previos la gente no entendía de qué iba. Oye, por mí que sueñe con un unicornio no significa que sea un replicante, ¿eh? Yo he soñado con unicornios, con ponis, con mariposas con tetas, o sea, yo he soñado de todo, ¿sabes? Pero bueno, yo os voy a decir por qué considero que Deckard es un humano y por qué le da eso sentido a la película. O sea, si Deckard fuera un replicante, la película sería más incoherente todavía. Y es que, veamos, los replicantes, ¿qué pasa? Que en aquel entonces no sabían bien cómo definirlos. Ya hemos visto en la intro que te dicen un nuevo tipo de robot llamado Nexus, pero no son robots, son humanos, humanos creados por humanos. Claro, la película nunca te explica cómo los crea, sí que son ingenieros de genética, vemos a Cho cómo está fabricando ojos, pero son todo cosas orgánicas, no son cosas mecánicas ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, son humanos que ya te los crean, iguales que nosotros, pero como pueden tener también las emociones que tenemos nosotros, porque ellos están creados para ser esclavos en las colonias exteriores, pues les dotan de 4 años de vida. Pues si al final, pues eso, desarrollan sus emociones y todo eso, pues oye, viven 4 años y se acabó. Pero ¿qué pasa? Que se rebelan los Nexus 6 en una de las colonias, matan a todos los tripulantes, y entonces es cuando se les declaran proscritos en la Tierra. O sea, en la Tierra los replicantes todos están prohibidos. No hay ningún replicante que sea legal. Ni siquiera Rachel, que Rachel es el experimento de Eldon Tyrell, que dice, bueno, es una Nexus 6 también, pero la diferencia que tiene con los otros replicantes es que le hemos implantado unos recuerdos, los de mi sobrina y tal, pero no es legal, porque cuando Deckard la somete a la máquina y ella ya, bueno, ya sabemos que es una replicante, luego Brian le dice que también la tiene que retirar. En la segunda vez que vemos a Brian, ya le dice, sí, quedan 4, que Deckard le dice, no, quedan 3, que acaba de retirar a Zora, y le dice, no, quedan 4, está la Nexus 6 de la Tyrell, la que tú descubriste con la máquina, que ella no sabía que era una replicante, y ahora está desaparecida y tal, pues esa hay que retirarla. Ostras, pues si todos los replicantes están prohibidos, ¿por qué Deckard no lo va a estar? ¿Por qué Deckard es un replicante y no lo es Gaff, por ejemplo? Porque en el tema del unicornio, el sentido que le dan en la película, con lo que lo quieren enlazar con el sueño famoso, es al final de la peli, que vemos cómo Deckard recoge el unicornio de papiroflexia que deja Gaff. Esto, en el montaje internacional del 82, lo que venía a significar esta escena es que Deckard, después de la muerte de Batty, vuelve a su apartamento, donde ahí está Rachel. Él se acerca a ella, que ella está ahí como tapada, cuando se acerca y comprueba que sigue viva, hostia, menos mal, ¿sabes? Pues cuando van a salir le dice, ten cuidado, y está Deckard ahí con la pistola vigilando. ¿Vigilando qué? Pues vigilando que no venga un Blade Runner a retirar a Rachel. Pero cuando se encuentra con el unicornio, y entonces ya recuerda, lástima que ella no pueda vivir. Entonces él lo que deduce es que Deckard, o sea que Gaff ha venido al apartamento a retirar a Rachel, mientras el otro estaba persiguiendo a los demás, pero cuando la ha visto ahí tumbada, dice, vale, pues está ya, si no está muerta, ya se está muriendo porque ya se le agotan los 4 años de vida. Entonces, en el montaje feliz del Internacional, cuando ellos ya desaparecen en el ascensor y ya se ve pues ese cielo despejado y cómo están yendo a otro sitio, pues ahí ya escuchamos a Deckard con esa voz en off tan polémica que a mí me encanta, que ella explica, 4 años de vida pensó Gaff, ¿no? Por eso no la retiró, fue para allá, pero creía que ya estaba muerta, pero Rachel era un experimento, no tenía fecha de caducidad. Entonces, pues bueno, no sabremos cuánto tiempo estaremos juntos y tal, y bueno, para mí era un final esperanzador, pero ves, ahí huía un humano con una replicante que además, la gracia del personaje de Rachel es que ella no sabía que era una replicante. Por eso la película, uno de los temas que va tocando siempre que es que nos define como humanos, ¿no? Y que no hay humanos de primera y humanos de segunda, porque la película también toca el tema de las clases sociales, las etnias si tú quieres. Cuando tú escuchas la versión con la voz en off, cuando Deckard llega a la comisaría y aparece Brian, ¿cómo lo describe?
Dice, los libros de historia era del típico que llamaba chimpancés a los negros. O sea, ya te está diciendo que Brian, pues en verdad es una persona racista y a los replicantes les llaman pellejudos, ¿no? Porque sí, porque en el mundo de Blade Runner los replicantes son los humanos de segunda. Como los han creado los humanos, pues no tienen derechos, son objetos, ¿sabes? No se les llama ejecución, se les llama retiro cuando los quitas. Pues la película lo que te viene a plantear es eso, ¿sabes? El tema de que no hay humanos de primera, humanos de segunda. Y el sentido de todo eso es que un humano que está persiguiendo a los replicantes, a los cuales, pues fíjate, considera que son como cualquier otra máquina, un beneficio, un problema. Si son un beneficio no es asunto mío, pero si son un problema sí, los retiro. Pues él acaba enamorado de una replicante y luego un replicante que él iba a retirar le demuestra que es tan humano como él, que tiene tanta empatía como él. Igual Roy Batty en esos momentos finales igual hasta hubiera superado el test de Boykampf, que es un test que mide la empatía, porque vuelvo a decir, los replicantes son humanos, no son sintéticos como Bishop en Alien, no tienen partes mecánicas, no, son orgánicos. Lo que pasa es que la película nunca te explica el cómo los crean, ¿sabes? Porque ya te digo, creo que eso no es lo importante es debatir el tema este de la igualdad de los seres humanos. Por poneros un símil, es como si ahora tú hicieras una película ambientada en la Alemania nazi, que yo creo que sería algo bastante parecido, ¿no? Que vengan los judíos prohibidos, hay que perseguirlos y exterminarlos. ¿Le veríais sentido que crearan, pues, las SS creo que eran las que los perseguían, ¿no? Pues que crearan las SS, pero compuesta por judíos, que van a perseguir a judíos. O sea, y que sí, uno de las SS judío, pues se enamora de una judía, y luego a uno que quiere retirar, vamos a decirlo así, que también es judío, pues bueno, le hace ver que ama la vida como todo lo demás. O sea, es que no tiene sentido. O sea, ¿vosotros creéis que la lista de Schindler, por ejemplo, de Steven Spielberg, que vale, está basada en hechos reales, pero es igual? Tú imagínate que la lista de Schindler, que al final de la película te dicen que Schindler era judío también. Hostia, ¿mejoraría la película? No. Si yo creo que lo bonito que tiene la lista de Schindler, y que ya sabéis que está basada en hechos reales, es que Schindler no era judío. Era un alemán empresario, ahí en la Alemania nazi, que ayudó a salvar judíos. ¡Ostras! Eso es lo guapo, pues ese es el mérito que tiene también Blade Runner, es el sentido que le veo, ¿no? Pues eso es lo que yo opino. Por eso para mí no tiene sentido que Deckard sea un replicante, porque además se enfrenta a los replicantes que vemos en la película y le pegan una paliza a todos, ¿vale? Y esto en el Final Cut también han cambiado el diálogo y te lo mejoran. Te dicen que León pues es un tío muy fuerte físicamente y que la única manera de pararlo es matarlo. En el montaje original no te lo decían tanto. Roy Batty también, un modelo de combate, el líder, súper listo y súper fuerte. Sora también, que te dicen es la bella y la bestia, es ambas cosas. Y luego de Priest te dicen que es un modelo de placer, que en un principio no tendría que ser tan fuerte, pero oye, también pilla a Deckard y le mete la del atún. Entonces dices, oye, vamos a tener aquí a un replicante para cazar replicantes, que es el más flojo de todos. Es que no tiene sentido. Y además que Deckard nos dan su contexto. Claro, con la voz en off te habla de que su exmujer le llamaba Sushi, o sea que ya sabemos que le había estado casado, porque en la novela él tiene mujer, ¿eh? Luego, claro, le ves su apartamento, tiene su nombre, tiene todo. ¿Sabes aquello que dices? Mira, si tú también eres un replicante, entonces esta película es tramposa y al final, pues oye, ¿quién es humano y quién no lo es? Lo es Brian, lo es Gaff. ¿Por qué siempre se está hablando de Deckard y no de Gaff? ¿Sabes? Es que es desviar el foco, ¿sabes? De la película. Creo que no hay que discutir sobre la humanidad de Deckard. Creo que no es lo importante. Lo importante que es, pues que los seres humanos somos iguales entre todos. Y en Blade Runner los replicantes son humanos. Más humanos que los humanos, según el Don Tyrell. Pues eso es lo que yo opino de la película. Luego, cuando vemos el punto final, el discurso de Roy Batty, que dice, yo he visto cosas que vosotros no creeríais y tal, sabéis que las últimas líneas fueron inventadas por el actor, por Roger Howard, que dice, todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. ¡Oh, qué bonito! ¿Sabes? Pura poesía. Vale. ¿Pero qué significa esa poesía? ¿Qué quiere decir con eso Roy Batty? Yo lo que entiendo que quiere decir es que la importancia de la vida de cada uno de nosotros es importante porque somos seres únicos, porque todos vivimos unos momentos, unas cosas que solo están en nuestra cabeza y que cuando nuestro cuerpo muera, pues todo eso se pierde. Porque claro, pasa que en esto la película también tiene una pequeña contradicción, porque Rachel, por ejemplo, ella tiene recuerdos y los recuerdos que tiene son de la sobrina de Tyrell. Entonces, claro, si la sobrina de Tyrell, de la que no sabemos absolutamente nada, muriera,
pues sus recuerdos no morirían con ella, porque están en Rachel. Claro, tú piensas que cuando se estrena la película, y a día de hoy sigue siendo igual, nosotros ahora mismo no tenemos una tecnología en la que podamos separar o disociar lo que es nuestra conciencia de nuestro cuerpo. O sea, el Saya, yo, solo existo en este cuerpo, tanto mi conciencia como mi cuerpo físico. Pero en el momento en que consigamos, por ejemplo, separar o copiar mi conciencia, mis recuerdos y tenerlo digitalizado, tenerlo en una máquina, hostia, ahí la cosa cambia. Yo no sé si habéis visto la serie Altered Carbon, yo es una serie que adoro con todas mis fuerzas, sobre todo la primera temporada, y en esa serie ya sabéis que los humanos en principio viven para siempre porque su conciencia al año de nacer se la ponen en una pila cortical que el cuerpo humano ya nunca lo llaman cuerpo humano, pasa a ser la funda. ¿Y qué pasa? Que en esa pila cortical es donde está la conciencia del individuo, sus recuerdos y todo. Entonces lo que hacen es enfundarlo en un cuerpo. Pero ya te digo, la serie nunca se refieren al cuerpo como cuerpo humano, sino como funda. Fíjate cómo cambiaría la sociedad en este sentido. O sea, si ahora yo pudiera mi conciencia meterla en cualquier cuerpo, pues esto, sí, esto es una funda, ¿sabes? Pues quiero otra tal. Hostia, ya os digo, es una película, o sea, es una serie muy, muy buena. Si no la habéis visto, de verdad que os la recomiendo. Pero veis, ya son cosas distintas. Tienes, pues eso, cómo afectaría a la humanidad el tema de vivir para siempre, aunque sea en distintas fundas, o cómo somos ahora. Que en el momento en que me muera yo, pues mis recuerdos que solo he vivido yo, mi conciencia y tal, desaparecerá conmigo. Pues yo creo que ese es el mensaje de Roy Batty. Por eso ellos vuelven a la Tierra. Y de hecho Harrison Ford, bueno, el personaje de Deckard, le pregunta a Brian, ¿por qué se arriesgan a volver a la Tierra? Porque los replicantes son proscritos en la Tierra, no en las colonias exteriores. Las colonias son necesarios para la colonización de nuevos planetas y demás. Es en la Tierra. ¿Por qué vuelven? Bueno, pues vuelven porque quieren vivir más. Y la única manera de vivir más es alargar la vida de su cuerpo, no trasplantar su conciencia a otro cuerpo, que ya te digo, la peli no lo toca a eso, o sea, lo que te da a entender, pues es lo que os estoy diciendo, pero claro, si te paras a pensar, dices, bueno, ¿cómo le han quitado a la sobrina de Tyrell? ¿Cómo le han quitado sus recuerdos? ¿Sigue ella viva con esos recuerdos? J.K. Wetter hizo unas secuelas de novela de Blade Runner que mezclaba la novela de Philip K. Dick con las películas, y ahí sí que aparecía la sobrina de Tyrell. Son unos libros que a mí me gustan mucho. Yo solo tengo la segunda y la tercera. Sacó un cuarto, pero ese no está editado en castellano. A ver si se anima alguna editora y lo traduce, porque ya hace años que se editaron, ¿eh? Pues sí, ahí sí que salía, pero ya te digo, lo que tenemos que tener en cuenta es la película. No cómics, ni cositas así, ¿sabes? Ni libros, ni nada. Lo oficial es la película. Y en esto, pues sí, no sabemos cómo Rachel ha conseguido esos recuerdos. Se los han implantado y no sabemos si una vez que los tienen implantados, pues yo qué sé, ya no se le pueden quitar. Pero bueno, en un principio se lo han hecho a Tyrell. Bueno, son esas preguntitas que te deja Blade Runner, que dices, hostia, esto no tiene respuesta, pero bueno, porque creo que de lo que va la película es de lo que os comentaba, de la diferencia entre seres humanos, entre clases, ¿sabes? Como pasaba en la película muda Metrópolis, no sé si la habéis visto, buenísima también, pues ahí trataban la diferencia de clases. Y ahí, pues es un tío de clase alta que se enamora de una chica de clase baja, pero no se demuestra que la chica de clase baja, pues en verdad es una princesa también de la clase alta, no. Son diferentes personas que se demuestran que en el fondo son iguales. Ese es el mensaje de Blade Runner. Y ya está. Ahora pasamos a la secuela. Pues vamos con Blade Runner 2049. Y quiero empezar por lo que me gustó de la película. Que para empezar es la intro, que creo que define mejor lo que son los replicantes, que ya te dicen que son humanos modificados mediante bioingeniería. Que es una explicación que todavía la encuentro algo ambigua, porque podría ser un humano como yo, que mediante bioingeniería pues me hicieran unas modificaciones. Pero creo que ya se entiende que son humanos creados mediante bioingeniería. Pues bueno, esa parte me gustó. Luego, visualmente es una película bonita, o sea, no la veo fea, pero no la veo más bonita que Blade Runner, ni la fotografía me gusta más, pero bueno, sigue estando guapa. Luego hay una escena en la que K y Joy, que es una IA, hacen el amor mediante una persona física, que en este caso es una replicante, y esa escena visualmente es muy bonita, aunque es una copia descarada de una escena que vimos en Her, con Joaquín Phoenix, una película que hablaba sobre la inteligencia artificial y cómo nos afectaría a los humanos y tal, de una manera muy muy chula. Me gustó mucho más en esta película. Yo, bueno, esta película la encuentro mucho mejor que Blade Runner, pero bueno, esa escena, no estuvo mal. Pero bueno, a partir de ahí, oye, que todo va para abajo, ¿eh? Y mira que el director, Denis Villeneuve, es un director que me encanta. Tengo todas sus películas editadas en España, salvo Blade Runner 2049, que para mí
es una bajada de pantalones por parte de él, porque Denis Villeneuve era muy fan de Blade Runner, pero él siempre había visto el montaje internacional del 82, con la voz en off, el final feliz, y para él Deckard era un humano, no había ninguna duda. Pero cuando le encargaron la película fue cuando se enteró de la polémica que había con respecto a Deckard, a si era un replicante o era un humano. Pero tú fíjate que él siempre pensaba que era un humano. Pero en 2049 lo que te dejan bastante claro es que él es un replicante. Sí que hay un pequeño guiño para los fans que defendemos que Deckard es un humano, pero te lo dejan bastante claro, que él es un replicante. Hay un diálogo en el que está Deckard hablando con Wallace, que Wallace ya le habla, bueno, ya le pone un diálogo de cuando él conoció a Rachel, que de eso también hablaré más adelante. Y entonces le dice que cuando os conocisteis tú creías que era amor a primera vista, o es que fuisteis diseñados los dos para enamoraros a primera vista y tal, o sea, puras matemáticas. Que luego dice, o no, ¿no? O sea, ese es un guiño que te ponen, pero en verdad ya te están diciendo que él era un replicante también. Ostras. ¿Qué pasa? Que en la misma intro de la película ya te dicen que los Nexus 6 fueron proscritos, que la Tyrell Corporation, para intentar recuperar la confianza del público, sacó los Nexus 8. De los Nexus 7 no te dicen nada. Lo que tú deduces es que los Nexus 7 pues son Deckard y Rachel. La cuestión es que los 8 son más fuertes que los 6, no tienen un límite de edad, ¿sabes? O sea, pueden vivir mucho más que 4 años, pero sí que son más fáciles de localizar que no hay, o sea, y de identificar, que no hay que hacerles un test de empatía, un test Boykampf, sino que en el rabillo del ojo derecho ya tienen el número de serie. Con una linterna, vale, pues ya sabemos que es un replicante, ¿no? ¿Qué pasa? Que los replicantes Nexus 8 también se acaban revelando, son los que provocan el apagón del que te habla en la película, y entonces pues también acaban siendo prohibidos, y la Tyrell Corporation es cuando colapsa. Entonces es cuando Wallace compra los restos de la Tyrell, recupera la tecnología de los replicantes, convence a políticos para que los vuelvan a legalizar, porque la película, antes de que se estrenase, sacaron 3 cortometrajes que funcionaban a modo de precuelas de la película. En uno de ellos veíamos a Wallace que se reunía con un político o con varios, no sé, ahora, hace años que no lo veo, y ahí pues le quería convencer de legalizar a los replicantes. En otro cortometraje seguíamos a Shaper, que es el personaje que interpreta Álvaro Bautista, el de Guardianes de la Galaxia, ¿sabes? Que él pues tiene una trifulca en la calle y ahí se acaba delatando y se descubre que es un replicante Nexus 8. Por eso cuando empieza la película seguimos a K, que es un Blade Runner y es un replicante, y te lo dejan claro, que va a una granja a buscar a Shaper por la información que ha recibido y para comprobar si es un replicante. Entonces pues ahí pues mira, cuando llegan tienen una pelea, tienen tal, Shaper le habla de un milagro, pero bueno, acaba muriendo, el otro comprueba que sí, que es un replicante, y K, antes de irse del lugar, hace una inspección por la zona y descubre que enterrado junto a un árbol pues hay un baúl que dentro contiene unos huesos humanos. Saca los huesos, se los lleva a la comisaría y entonces los médicos y tal le dicen, pues mira, estos huesos pertenecen a una mujer que ha dado a luz y que ha muerto en el parto. Se ponen a investigar un poquito más los huesos y descubren un número de serie. ¡Hostia! O sea, no es una humana, es una replicante. Entonces la jefa de policía, que la interpreta Robin Wright, dice, oye, K, te encargo esta misión, tienes que seguir el rastro de este replicante nacido y tienes que eliminarlo completamente, o sea, no puede quedar rastro de nada de lo que hay aquí, porque en este mundo hay unos muros y tú dices que no existen esos muros, la sociedad se viene abajo y tal, o sea, te está hablando de las clases sociales y que tienen que haber clases sociales, que eso también ya te lo decía la película Snowpiercer, aquella del tren que daba la vuelta a la Tierra congelada y demás, ¿no? Entonces K está ahí que dice, ostras, nunca he retirado nada que haya nacido, siempre ha sido algo así. Bueno, ¿lo puedes hacer? Sí, ya me encargo de investigarlo. Pues ¿qué pasa? Que en la película ves acá que tú lo conoces sabiendo que es un replicante, que él tiene un recuerdo que da por sentado que es implantado. Pero ¿qué pasa? Que fruto de esa investigación, él empieza a dudar de su origen, decir, oye, ¿soy un replicante fabricado o realmente soy un replicante nacido? Porque es que tengo un recuerdo, es que, hostia, quizás soy yo el hijo de Deckard y de Rachel. Pues oye, llegas al final de la película y dices, no, eres un replicante y eso es un recuerdo implantado. O sea, lo que tú sabías de ti al principio, pues es lo que es al final. O sea, no hay ningún cambio, no hemos descubierto otra cosa. Sí que a raíz de tu investigación, pues vale, nos encontramos con la replicante nacida, que es la que está como en una cámara hiperbárica o algo así, ¿sabes? Que es la que va fabricando recuerdos para Wallace. ¿Y qué pasa? Que ella cuando fabrica los recuerdos sí que los inventa, pero de vez en cuando, pues bueno, pone algo que es suyo. Y en este caso sí que puso un recuerdo enteramente suyo, ¿no?
Pues hostia, yo eso ya dices, tío, pues el personaje de K, que el pobre encima las pasa putas, pues ¿qué tiene de interesante? Si al final acaba como ha empezado. ¿Y qué pasa? Que lo que vamos averiguando en toda esta historia es que sí, hay una replicante nacida que la quisieron ocultar, que hay replicantes Nexus 8 que están queriendo formar un ejército y que esta chica les va a liderar, porque si los replicantes pueden reproducirse y tener hijos, pues no pueden ser esclavos. Pero eso te lo están diciendo a la vez que tienes a Wallace, que te está contando que, esto es la misma película, que la humanidad ha ido avanzando gracias a la mano de obra barata, o sea, hacia los esclavos, pero que hubo un momento que tuvimos remordimientos y demás y que no podíamos esclavizar a los seres humanos, pero que si eran humanos creados, que entonces no había problema, pero que él solo puede crear unos pocos y que lo que está intentando es encontrar replicantes que se puedan reproducir para tener más esclavos, porque gracias a los replicantes ha podido colonizar 9 planetas. O sea que tú fíjate, que hay unos que dicen, ostras, esta tía es nuestra baza porque cuando el mundo sepa que podemos tener hijos, ya no seremos esclavos. Y en cambio tienes a Wallace, que fabrica los replicantes, que lo que quiere es que se puedan reproducir para tener más esclavos. Dices, pues ¿qué sentido tiene todo esto? Y encima me hace gracia que Wallace dice, hostia, solo puedo fabricar unos pocos. Pero tú lo ves en la película cómo inspecciona a una chica, a una replicante recién fabricada, que en un principio es un encargo, que ella dice, no, oiga, el encargo está listo para el envío. Él, vale, voy a mirarlo. Se pone a mirarle el vientre, cuando ve que no puede tener hijos, pues va y la mata. Que luego tienes a la replicante Luz, que se pone a llorar mientras está viendo eso, que este es otro personaje que tampoco acabo de entender. Y tú dices, ¿para qué la matas? Vale que no pueda tener hijos, pero oye, si tú dices que no puedes fabricar más y esto era un envío, ¿para qué matas a esta replicante? Porque es que en la película vemos a Wallace y compañía matar pues tantos replicantes como el propio K, porque luego está la escena en la que reúne a Deckard con Wallace, en la escena en la que le pone unos diálogos de cuando Rachel se conocieron y demás, que el tío les presenta a una replicante como Rachel, que dice, oye, mira, si tú me ayudas a encontrar al niño nacido, pues tendrás tus ventajas, mira, te entrego a Rachel, que la ves a ella vestida como en la primera película, me quieres, me no sé qué, me tal, y él que la mira y dice... Rachel tenía los ojos verdes. Y entonces va Luz y ¡bum! Le pega un tiro a la Rachel esta replicante y se la carga. Y yo estaba viendo eso y digo, pero tío, ¿quieres dejar de matar replicantes? Y si pareces un Blade Runner, ¿por qué te la cargas? No lo entiendo. Y claro, además, en la película vemos como Luz va a la comisaría, roba los huesos de Rachel. Y luego ves al Wallace que le dice, oye, encuéntrame al niño, búscame al niño, búscame al niño. Y yo lo voy pensando y digo, ¿pero para qué quieres al hijo de ellos? Si tú lo que quieres son replicantes que puedan parir, coño, si ya tienes los huesos de Rachel, que es la que ha parido, si esta es la importante. La clonas y le pegas un tiro, pero no te entiendo. Pues vuélvela a fabricar a él, investígala a ella, que ella es la clave de todo. Porque Deckard, sea un humano, sea un replicante, pues, oye, como todos los demás, ¿no? En este sentido. Y si es solo por el esperma, claro, igual puede decir, no, es que solo vosotros dos podéis tener hijos. La película eso no te lo aclara, pero yo lo que veo es que está todo el rato pendiente de encontrar a esa replicante nacida como si esa fuera la respuesta, y dices, pero tío, si en todo caso la respuesta tiene que ser Rachel, la madre, que es la que ha parido, ¿no? Oye, si tú cruzas un león con un tigre, tienes el ligre o el tigrón este que le dicen, pero que es estéril, que no puede tener hijos. Pues oye, si tú lo que quieres es que se reproduzca, pues tendrás que buscar a los reproductores. Y si tienes los huesos de la madre, el DNI de la madre, ¿por qué no investigas más a ella si esa es prácticamente la clave? Ya te digo, es algo que no entiendo. Y lo del tema de la revolución, hostia, pero si los replicantes no han hecho más que rebelarse. Los replicantes Nexus 6 se les declara proscritos porque se rebelan y matan a humanos. Los Nexus 8 por lo mismo. Pues los Nexus 9... igual, sí, fíjate que ¿qué replicante Nexus 9 ves en la película? Bueno, ves acá, que es el Blade Runner, sí que la prostituta esta que va a su casa y hace la escena con Joy, esa también es una Nexus 9, o sea, los Nexus 9 sí que son legales, pero tú fíjate que has puesto a un replicante, o sea, un Blade Runner replicante que se te acaba revelando, por eso ya te digo que no le veo el sentido, que a la unidad que se encarga de retirar replicantes sea también replicante, porque oye, todos los que vemos se revelan, ¿no?
Y este personaje, Laz, es un personaje que no entiendo. Durante la película la ves llorar varias veces, o sea, muestra ser un ser empático, pero luego se carga a replicantes sin ningún tipo de remordimiento. También destruye la IA de Joy y también sin miramientos, ¿sabes? Que dices, hostia, pues vaya, eres empática, no lo eres cruel, y luego se mueve por la comisaría de policía como Pedro por su casa. Vale que sea la mano derecha de Wallace y que sea una empresa importante, pero esto no es la OCP de Robocop, que controlaba la policía. Son entidades separadas. Y viene a la comisaría, roba los huesos de Rachel, se carga al médico, no pasa nada. Ahora aquí vuelve, se carga a la mismísima jefa de policía dentro de la comisaría. No cuando la jefa de policía va a ver acá a su apartamento, que luego la podría pillar en un callejón y matarla. No, no. En la misma comisaría de policía. Y oye, tan pancha, sale que no sé ni cómo y aquí no pasa nada. Caray. Y ahora vamos a la escena que menos me gustó de la película, que es cuando K va a la Wallace Corporation y lleva a restos de Rachel, y le pregunta qué tienen de esa unidad. Lo miran y le dicen, uy, este es un modelo preapagón. De aquellos tiempos nos queda muy poca cosa, pero luego van pues a los archivos de la Wallace, que son los archivos de la Tyrell, y ahí, mira, te he localizado la unidad que era Rachel. Venga, van a otra sala y ahí ponen unas esferas de memoria, le dicen en la versión original, y en el doblaje en castellano, esferas de recuerdos. Y ahí escuchamos el diálogo que tiene Rachel con Deckard cuando hace el test Voight-Kampff. Pero no es una grabación de la máquina Voight-Kampff, no, son los recuerdos de Rachel. Y entonces yo cuando vi eso digo, bueno, pues el discurso de Roy Batty no sirve para nada. Eso de todos esos momentos se perderán en el tiempo. Porque si todos los replicantes se lleva un registro de sus recuerdos y vivencias, pues qué más da que se termine la vida de una unidad física, si ya queda registrado sus recuerdos y demás, y se podrían implantar en otro replicante. Hostia, es que le quita todo el sentido al final de Blade Runner 1, al menos para mí. Entonces ya te digo, es una peli que muy larga, muy lenta. El encuentro de K con Deckard, cuando están en eso de Las Vegas, ahí todo hecho polvo, hostia, me pareció súper decepcionante, cómo se lían a hostias, cómo paran, cómo tal. ¿Sabes aquello que lo vas viendo y dices, tío, es que esto es aburrido, es que no le veo el sentido a nada? Y ya te digo, llegas al final de la película y dices, pues bueno, estamos asistiendo a una rebelión más de los replicantes, que es lo que hemos visto siempre, ¿sabes? Y mira, y ahora pues ahora resulta que Rachel sí que pudo tener hijos. Bueno, ¿por qué no lo han podido tener los demás? ¿Qué le hacen de diferente? Eso no lo sabemos, porque lo que estamos buscando es al hijo, no a ella, ¿no? Hostia, ya te digo que no le vi sentido a la película, ¿eh? Y luego es que es muy, muy larga, ¿eh? 143 minutos creo que dura. Que dices, macho, Blade Runner duraba 2 horas. En algún montaje puede que hasta algo menos. Hostia, tío. Pues no me convence la película, no le veo el sentido y nada, y que no me gusta. No sé si has tenido la oportunidad de jugar al videojuego Blade Runner que salió en el 97. Este juego era una absoluta maravilla, porque contaba una historia original, paralela a la película, no era una adaptación de la misma, y te lo juro que molaba un huevo. Tenía varios finales, encima estaba totalmente doblado al castellano y con unos diálogos y un doblaje muy, muy de película. Te pongo un par de ejemplos. ¿Trasnochando otra vez, flaco? Pensé que estabas en una misión especial. No fue tan especial. Una vez descubrí a esos mamones. ¿Qué ocurrió? Un par de cuatros se hacían pasar por insuladores de fibroplástico en Kaiser. Me disfracé de enfermera, no les di oportunidad. Seguro que no. ¿Les pasaste por la máquina? ¿Qué va? Hay una preciosa cosita aquí dentro. Se llama magia, nunca se equivoca. Una vez la tienes, ya no se te escapa una. Estoy trabajando en ello. ¿Qué te ha mandado Gutsa esta noche? AM, donde Runciter. ¿Asesinato animal? Esos pellejudos no respetan nada que viva y respire de verdad. Y al maldito Eldon Tyrell habría que meterlo en una bolsa de plástico y lanzarlo al espacio sideral. Si él desaparece, nos quedamos sin trabajo. Creo que todos nos merecemos unas vacaciones pagadas en el mundo exterior. Ya puedes dejar de mirarme el culo. ¿Es que tienes ojos en el cogote? Solo tienes que pedírmelo, flaco. Tengo un par de preguntas para ti, capitán. A la primera invita a la casa. Las demás las pagas tú. Si quieres charlar, alquílate una puta. Esto no es un club social. De verdad que tiene unos diálogos muy buenos, ¿eh? Ahora os he puesto estos dos, pero hay otros muy guapos. Este de la imagen que veis, hostia, también es increíble. A este vendedor de armas le hace el test Voight-Kampff y las preguntas también muy buenas, con unas respuestas muy graciosas. En fin, es un juego que es una maravilla, ¿eh? Hicieron una especie de remasterización, pero ya no estaba ni doblado al castellano ni nada. Ya me dirás tú qué gracia. Yo aún lo conservo, lo tengo como
moro en paño. Y bueno, sí que con emuladores lo tengo en el ordenador. Y hace tiempo que quiero volverlo a jugar porque ya os digo, lo disfruté un montón. Creo que tenía como 13 finales distintos. Luego algunas escenas se podían resolver de forma distinta, con distintos diálogos. Vaya, una auténtica obra de arte. Y muy fiel al espíritu de la película, de la novela e incluso al de Ridley Scott. Porque en uno de los finales el protagonista del videojuego es un replicante también, en otros es un humano. En fin, muy muy chulo. En cuanto a la novela original, tengo esta edición que es posterior al estreno de la película. No me gusta que tiene la portada de la peli, el título de la peli y parece que el título de la novela sea un subtítulo. Sueñan los androides con ovejas eléctricas, pero ese es el título original de la novela. Pero bueno, quitando este detalle tonto, es una edición bastante guapa. La novela fue adaptada a cómic de forma íntegra, esto hace pocos años, en estos 2 tomos, que no están nada mal, si os digo la verdad. Sacaron también un tomo a modo de precuela, que bueno, la historia pues también está bien, pero que no mata mucho. Yo lo que sí que disfruté fueron con las secuelas que sacó Jeter, que siempre me confundo con su nombre, que estas secuelas mezclaban la novela original con la película. Y ostras, las disfruté mucho. El tercer libro tiene un final muy abierto, que entiendo que la historia concluirá en el cuarto, pero el cuarto es el único que no está editado con español. Y hostia, ojalá lo sacaran porque me gustaría ver cómo termina sus aventuras. Pero bueno. Tengo estos 2 libros con información de la película, los leí hace años y ahora no recuerdo cuál de los 2 traía información más interesante. Sí que recuerdo que en el plateado decían la frase de Ridley Scott cuando vio montada la película por primera vez de ostras, qué bonita es, pero qué coño significa. A ver si los vuelvo a leer dentro de poco. Por supuesto, no se puede hablar de Blade Runner sin hablar de su música, pues que sepáis que no se publicó la banda sonora oficial de Blade Runner cuando salió la película, sino que salió un disco que una orquesta había adaptado la música de Vangelis, traía varios cortes pero faltaba mucho score. Vangelis en el 94 sí que sacó un CD con 12 cortes de la banda sonora y hizo también algunos arreglos y demás, era un CD que sonaba de forma continua y la verdad es que estaba bastante bien, pero le seguía faltando mucho score. Para el 20 aniversario se publicó este CD con 3 CDs que no estaban nada mal, sí que traían muchas más canciones, pero aún así no era un score completo, pero vaya que molaba mucho. Me encanta la web Download Soundtracks porque encuentras lo que no está escrito. Y si ponéis Blade Runner, os saldrán un montón de ediciones de la primera película. Luego además de otros productos de Blade Runner, pero de la primera peli vais a flipar con la cantidad de recopilatorios que hay. Y de todos, yo el que os recomiendo es este, el Esper Retirement Edition, que son 6 horas de música de Blade Runner. Y aquí sí que viene el score completo, efectos de sonido, bueno, vienen hasta los suspiros. Y aún así tengo que deciros que yo lo tengo customizado, porque además descargué las versiones techno de canciones de la película. ¡Brutal! Y ahora vamos con el maletín que salió de la primera película, que salió en DVD y en Blu-ray. Un maletín que imitaba la réplica del de Boy Kampf, que lo único que no me gusta es que ponga Harrison Ford encima del título. Creo que es lo único que está de más, porque por lo demás es un maletín muy muy chulo y muy completo, ¿eh? Vamos a verlo por dentro. Al abrirlo tenemos una carta de Ridley Scott y lo que me gustó es lo que pone en el segundo párrafo, que ha intentado incluir varios montajes de la película en el mejor calidad, imagen y sonido para que tú te la puedas ver en la versión que más te guste. Y eso es lo que lo diferencia de George Lucas con Star Wars. Y solo por eso ya no puedo odiar a Ridley Scott. Pues cuando quitas la carta ya tienes una réplica del Spinner, así en pequeñito, de plástico. A ver, no es una réplica brutal, pero oye, que no está mal, ¿eh? O sea, yo ya lo veo bonito y mira, me hace ilusión que lo incluya, porque la verdad es que es un vehículo muy muy emblemático. Después otra cosa que te incluye, como no, es el unicornio de marras, ¿sabes? Que bueno, la réplica está chula, así todo cromado y tal. Vaya, lo veo muy bonito. Y ahora vamos con el estuche. El estuche de las películas, la verdad es que está más guapo en DVD que en Blu-ray. Este estuche también lo sacaron en Steel, ¿eh? Al sacarlo, pues ya veis ahí imágenes de la película, que lo tienes en lo que sería la contraportada del estuche. Dentro tenemos un apartado para un librito que ahora os enseñaré y los 5 discos. El librito te explica lo que es cada disco, lo que incluye, ¿no? El montaje final, el documental Días Peligrosos, las 3 versiones así medio oficiales, unas fotitos guapas y luego pues nada, los extras y demás. En fin, es un librito que está chulo, está bonito.
Luego las imágenes que vemos en lo que es la parte exterior, ¿no?, de este Digibook, muy guapo. Aquí trae un holograma que no se ve muy bien, pero bueno, que está bonito, en el que vemos a Deckard apuntando y demás. Y luego una carpeta con postales. La carpeta no se puede abrir. Aquí tenemos la máquina Voight-Kampff, que me encantaría tener una réplica a tamaño real del Voight-Kampff, pero vamos, me ilusionaría que te cagas. Y luego pues más ilustraciones de Sidney Met, que la verdad es que hizo unas ilustraciones muy guapas. Él era ilustrador industrial, si no recuerdo mal. Y hostia, eso se le nota, ¿eh? Un par de imágenes de storyboards de la película. Aquí cuando Deckard va a ver a Holden, que estas escenas se rodaron, pero están fuera de todos los montajes, con lo cual creo que se da a entender que Holden muere, ¿sabes? Sin embargo, no muere, queda pues eso, en ese sitio. Aquí la comisaría, que la parte superior de la comisaría usaron piezas de la nave nodriza de Encuentros en la tercera fase. En fin, brutal, ¿eh? Y en el maletín en Blu-ray ya veréis que es ligeramente diferente. Sí que al abrirlo volvemos a tener la carta de Ridley Scott, como no, volvemos a tener el spinner, el unicornio, pero ves, luego tenemos este estuche amaray de las 5 películas que para mí es mucho más feo que el del DVD. Y entonces pues tenemos los discos, eso sí, en Blu-ray, la película en Blu-ray, el montaje final, luego en DVD sí que tenemos el disco de extras, de archivos y demás, y el guapo es el disco 3, que también es Blu-ray, donde viene el montaje internacional del 82, que es la voz en off y el final feliz, que esa es la versión que yo siempre veo, esa es la que a mí me interesa, el resto me dan igual. Pero bueno, en el cuarto disco pues también tenemos más reportajes, y en el quinto, en Blu-ray, que eso es un detallazo, la versión Wordprint, que bueno, está interesante, pero que también le pueden dar mucho, ¿eh? Dentro del estuche sí que guardo estos reportajes de la revista Acción, que a mí me gusta porque ves, te trae la carátula, detrás te viene un artículo, y como ves, de Blade Runner se han escrito ríos de tinta. También tengo las fichas de los actores y las actrices, me falta el de Harrison Ford por eso, pero ya veis que tengo el de casi todo el reparto principal de la película. Y esto pues mira, me gusta ponerlo dentro de los estuches. Esto lo hago con todos los títulos que tengo en Blu-ray, es algo que lo encuentro muy muy guapo. Si te digo la verdad, me gusta conseguirlo con imágenes de la película, pero a veces es el actor en otra peli, ¿no? Pues mira, eso lo tengo puesto dentro de la Amaray. Luego, fuera de la Amaray, debajo ya tenemos el libreto que os hemos enseñado antes. En la parte de atrás puse este póster, que creo que también venía en la revista Acción, y luego, cuando nos vamos a la carpeta, vienen las mismas postales que habéis visto en el otro lado. Esta carpeta se puede abrir a diferencia de la del DVD, que trae esas ilustraciones. Y dentro de la carpeta, además de las ilustraciones que ya trae el maletín, pues más reportajes de Blade Runner que he ido guardando a lo largo de los años. Blade Runner es un título que ha dado ríos de tinta, ¿eh? Y como veis se sigue escribiendo de la película, creo que está muy sobreanalizada, si os digo la verdad, pero bueno, creo que lo merece, qué narices, ¿eh? Pues hay muchas más ediciones de Blade Runner, pero a mí la que más me gusta de todas las que se han hecho es el maletín que tengo, entonces ya no he comprado ninguna más. Sí que cuando salió esta edición con el blaster, la réplica, estuve tentado de comprarlo, lo que pasa que me sorprende que no traigan el blaster de la segunda, sino el de la primera, y lo malo es que no la puedes sacar del soporte. Esto lo hicieron por el tema de armas y no sé qué historias. Hay muchas réplicas del blaster de Deckard, muy guapas, lo que pasa que no me mola que pone Made in Austria, y eso me corta el rollo que te cagas. Total, que la réplica que tengo yo, es una réplica que me costó 200 y pico euros, no es la más bonita del mundo, pero mira, sí que me hace gracia que pone Made of Worlds, o sea, fabricado en las colonias, ¿no?, del mundo exterior, y ese detalle me hizo mucha gracia. Luego es una pistola que también viene con partes metálicas, lo que pasa que tiene otras de plástico, que eso no me mola. Esto del cañón salía del todo, pero ahora está un poquito atascado y no quiero forzarlo, no me la voy a cargar. Luego en el otro lado, pues sí que te viene lo que vemos en el cañón en todas las réplicas, Departamento de Policía de Los Ángeles, el modelo de la pistola y tal. O sea, vaya, es una réplica que está chula. Lo que pasa que esta no venía con balas, venía así hueco, el tambor sí que me parece un poquito pequeño, algunas piezas sí que se ven demasiado de plástico, pero en conjunto es una réplica que me gusta tener. En Blade Runner 2049 esta parte sí que tiene una luz de LED, pero en la primera no lo tiene. Y esta, para encender los LEDs, sí que tienes que sacar la pieza porque el interruptor viene por dentro, que en algunos está por fuera, lo que es más práctico pero a la vez es más feo. Me gusta que este, una vez que lo enciendes y lo pones dentro, pues queda más disimulado. Y llegados a este punto, tengo que decirte que no has superado el test Voight-Kampff y voy a retirarte. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión.
He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhausen. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.